¿quién es Diana Maza? Qué buena pregunta. Mira, eh, primero que nada, yo siento que lo que a mí me trajo a hacer lo que hoy en día hago es mi propio recorrido como madre. O sea, eh, yo estudié psicología en la universidad, psicología clínica, y cuando terminé la universidad tenía una sensación de no sé qué voy a hacer con todo esto, ¿no? Y fue justo ahí, bueno, hice un viaje, agarré mi mochila, me fui a viajar un poco por Europa y cuando volví estaba un poco perdida, como de realmente qué era ahora, ¿no? Ser adulta, haber estudiado psicología y quedé embarazada la primera vez. Entonces empecé a hacer todo un recorrido de autoconocimiento y de búsqueda de conseguir el parto que yo quería. Eso fue hace 22 años. Entonces, para mí fue un reto conseguir lo que yo quería. Y después, cuando nació mi primera hija, para mí fue como que hubiera nacido mi brújula. Eh, Supe a dónde quería ir. ¿Y de dónde salió el buscar ese parto que tú querías? O sea, ¿de dónde vino esa información? Creo que era algo que yo tenía internamente, era un deseo, yo quería, por supuesto mi mamá me llevó con el ginecólogo que había ido ella y que con el que yo había nacido y yo le salí con unas ideas un poco locas de que yo quería que no me hicieran episiotomía, poder tener libertad de movimiento, y él me miraba como quien dice, esta niña, ¿dónde salió? Él sabía de dónde había salido yo, pero claramente. Eh, y no entendía muy bien lo que yo le estaba pidiendo. Sin embargo, había mucho cariño de por medio, ¿no? Y él me comentó que un día iba, en la segunda cita a la que fui, él iba en el carro escuchando una radio y que había escuchado a una mujer que se dedicaba a hacer eso y era una partera. Y que él había anotado el número para mí y así fue como yo conocí a mi partera. Y ya empecé yo mi propio recorrido de lo que yo quería en el modelo de partería que sí que me podía ofrecer lo que yo estaba buscando. ¿Tu Diana de ahora está orgullosa de la Diana de hace 22 años por el recorrido que hizo? La verdad sí, siento que yo también me pregunto de dónde había sacado, de dónde había sacado esas ideas y yo creo que también esas ideas surgen de que mi mamá trabajaba con grupos de apoyo de mujeres, entonces se rodeaba mucho y yo por supuesto estaba con ella y ella trabajaba el tema de la lactancia materna y entonces siempre había mujeres con bebés en brazos y hablaban de cosas de maternidad, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí, del empoderamiento y del apoyo entre mujeres, seguramente yo fui tomando. Entonces, confío mucho en que el apoyo de una a la otra es nuestra fortaleza, ¿no? Entonces, ese recorrido que yo hice, porque a veces dice la gente, no, me confundí de carrera. Y yo creo que realmente yo no es que me haya confundido de carrera nunca, simplemente yo he ido complementando todo lo que yo soy capaz de hacer con lo siguiente que he ido estudiando, ¿no? Entonces no me arrepiento de nada, ¿no? Y creo que ese camino que yo recorrí como mujer, como madre, como profesional, es lo que me tiene hoy en día en la cima que yo quería estar. Bueno, nace Ari y ¿qué pasó? ¿Qué vino después? Cuando, cuando a veces luchamos mucho por el parto que queremos y realmente el parto es como el portal de inicio, no se termina nada, ¿no? Al contrario, se me abrió un mundo de emociones, un mundo de lo que socialmente, cómo socialmente está vista la maternidad, lo que realmente sentimos de transformación, la espiritualidad que hay detrás de todo el proceso y la insignificancia social que le damos a este proceso también, ¿no? Todos esos cambios internos, ese poder o no poder, porque podemos tomar cualquiera de los dos caminos, eh, es, uh, es importantísimo en el proceso de maternar.
Cuando yo parí la primera vez, maternar era un verbo que no existía y poco a poco le hemos ido dando la significancia que tiene, ¿no? Que es un proceso muy importante y crucial para el ser humano, ese acto de proteger, cuidar, alimentar, que es maternar. Y, y a mí me transformó por completo, ¿no? Me convirtió en una mujer completa, con muchísima fuerza. eh, el haber logrado el parto que yo quería, independientemente de cuánto haya durado, era lo que yo quería. Y tener a mi hija en brazos creo que me sirvió a mí para poder transitar una maternidad bastante plena dentro de todo, porque las circunstancias sociales o las circunstancias vinculares y familiares que yo tenía en ese momento no eran quizás las más favorables, pero yo sentía esa fuerza de poder hacerlo todo, ¿no? Entonces me dio la fuerza, me dio la orientación, me dio la guía, me dio las ganas de hacer cosas y empecé a dedicarme en temas de salud mental perinatal, de hecho. Y fue donde te fuiste a España. 5 años más tarde, también estaba segura pues que quería, nunca paró mi vida profesional, mi trabajo ni nada, eh, pero yo sentía que había muchas fronteras que conquistar, ¿no? Entonces conseguí una beca para irme a estudiar una maestría a España, a Barcelona específicamente, y la conseguí dentro del área de salud. Entonces estudié salud pública, que es salud y bienestar comunitario, y me ayudó mucho como a complementar los estudios de psicología que yo tenía, el conocimiento de cómo el parto, el posparto y demás, y vincularlo y crear entonces una propuesta de cómo un servicio enfocado y centrado en las necesidades individuales de cada mujer, de cada persona, eh, pueden ser potenciadores para la salud mental, en este caso perinatal específicamente, y de rebote pues bienestar general de la población, porque los niños que nacen en un ambiente, los niños y las niñas que nacen en un ambiente respetado, pues también son personas que tienen un apego más seguro y se sienten mucho mejor respecto a su madre, a su familia y en un mejor espacio para la crianza. Entonces mi propuesta de mejoramiento de atención a la salud según las necesidades de la comunidad fue ese, ¿no? Ahí nació Intuición Materna. Mm, Intuición materna nació cuando ya había nacido mi segundo hijo. Cuando, Que fue en España. claro, cuando yo vivía en España y estaba haciendo mi maestría y la estaba haciendo de temas de embarazo, parto, posparto, dije yo, bueno, pues pongámoslo en práctica. Y entonces ahí empecé a conocer incluso espacios diferentes para parir y bueno, me encontraba gestando otra vida. Para ese momento mi hija mayor tenía 6 años y estábamos juntas en Barcelona y entonces empiezo yo a transitar mi embarazo, ¿no? En un ambiente bastante medicalizado, un sistema público que se considera como superior en el mundo y todo el mundo asumía que pues yo iba a hacer uso del espacio público de salud. Lo interesante es que cuando eres estudiante en España necesitas tener un seguro médico, entonces realmente no tenía acceso a lo público, pero tenía acceso a todo lo privado que yo quisiera. Y yo me puse a buscar a mis parteras. Dije, bueno, aquí también deben haber, y sí, lejos en una montaña, pues estaban en una casa de partos, y que yo ya me sentía una experta, ¿no? Yo me sentía como muy en otro nivel y que yo ya conocía esto y para mí fue como, me explotó la cabeza, ¿no? El modelo de partería, a pesar de que eran parteras, ofrecía una autonomía muchísimo mayor a la que yo había recibido en mi primer parto, ¿no? Es como, yo podía elegir qué era lo que quería que ocurriera en cada una de las citas y para mí eso era como, no se supone que ustedes me deberían decir a mí qué es lo que vamos a hacer hoy. No, pues cuéntanos, ¿a qué veniste? Y fue un proceso muy interesante para mí de transitarlo
y de una manera diferente, ¿no? Con otro acercamiento a la partería y muy autónomo. Y además estaba en un país extranjero, no estaba toda mi comunidad, mi familia. Entonces, eh, bueno, mi hijo Luca nació en este espacio. eh, y si yo había aprendido muchísimo, yo siempre digo que mi primera hija es mi licenciatura y mi segundo hijo es mi máster, porque sí, abrió muchos otros caminos y bueno, él es Luca y es mi luz. Para mí es la luz que iluminó el camino que su hermana ya había trazado y entonces empecé a ver mucho más allá, ¿no? Como que sentía que el canal estaba mucho más abierto. Para ese momento, cuando ya tenía a Luca en brazos, nos fuimos a vivir a Chile. Y bueno, me acerqué mucho igual a los grupos de maternidad, estaba trabajando, maternando al mismo tiempo, y hacía pues grupos de apoyo de mujeres, etcétera. Eh, el acceso que yo había tenido a productos alineados a la crianza de mis hijos había sido mucho mayor estando en Europa, ¿no? Entonces, con mi primera hija me había costado un poco acceder a estos productos y cuando estaba allá era como que tenía todos los libros para leer, tenía todos los tipos de cargadores que pueden existir. Eh, lo que no tenía era el dinero para comprarlos, pero entonces cuando yo volví a Guatemala, porque cuando nos fuimos a vivir a Chile pasé por Guatemala, la gente decía, ay, eso es muy lindo, pero eso aquí no existe. Ay, eso es muy hermoso, pero aquí en Guatemala no lo tenemos. Y yo pensaba, pues es que las marcas europeas que de los cargadores que yo tenía, su publicidad principal es que las telas eran guatemaltecas, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿cómo que no? ¿Cómo que no existen? Y fue así como entonces hicimos un proyecto familiar de una tienda de productos naturales para la crianza y lo pusimos en Santiago de Chile y en Guatemala. Eh, pero como yo vivía en Chile, pues las mujeres llegaban un poco a mi casa a comprar su cargador y se lo llevaban puesto, pero yo resultaba casi que dando una consulta de psicología del posparto de 3 horas de alguien que se había sentado en mi sala y entonces era como, bueno, tampoco era tan rentable, ¿no? Entonces decidí en ese momento separar los dos proyectos. Entonces dejar el de salud mental perinatal por un lado y el de productos como una tienda en línea. Y ese es el momento en el año 2010 donde nace entonces, por un lado, la tienda de productos naturales, que es lo más natural, y también, por otro lado, Intuición Materna, que era ya más mi proyecto profesional. Y entonces al inicio solo te dedicabas a hacer grupos de apoyo de mujer o también hacías consultas uno a uno. Hacía consultas uno a uno, hacía círculos. Por algunos años había trabajado también en el tema de lactancia materna, igual que lo había hecho muchos años mi mamá. Eh, pero era algo muy acotado la lactancia materna y yo siempre veía que pues las mujeres que llegaban a los grupos, el 99% eran cesáreas, mujeres que se les dificultaba muchísimo la lactancia, que buscaban opciones acerca de parto y no se podía hablar de eso explícitamente en los grupos que eran de lactancia. Entonces cuando yo ya tengo intuición materna y puedo decidir un poco más libremente de qué es, entonces los círculos eran de todo. Vamos a hablar de partos, vamos a hablar de sexualidad femenina, vamos a hablar de lactancia, vamos a hablar de nuestros hijos, de crianza. eh, y se empezó a volver como una pequeña tribu, ¿no? De mujeres que buscaban una crianza similar y que sus hijos, nuestros hijos, de alguna manera también empezaron a crecer juntos. A todo esto, ¿dónde encuentras tú tu fuerza? Porque al ser como quien organiza los grupos, me imagino que te drena un montón de energías. Ujú. ¿Dónde encuentras tú la fuerza para poder dar esas energías a los demás? Ese ha sido uno de los principales retos que yo he tenido.
porque cuando eres una facilitadora o cuando eres una maestra, cuando eres un referente, como que todo el mundo accede a ti para recibir. Entonces, para mí ha sido como un reto y generalmente lo he buscado fuera del país, con mis maestras, con mis mentoras, buscando espacios también para nutrirme, para poder seguir nutriendo. Entonces empiezas intuición materna con grupos y con enfocada a la salud perinatal, mental y perinatal. ¿En qué momento decides irte a México? Sí, hay un evento muy importante bueno, cuando volvemos a Guatemala a vivir. em, Mis hijos están un poco pequeños, entonces yo tampoco puedo dedicarme, pero a mí las mujeres me buscaron desde el inicio. Yo no sabía ni siquiera que existían las dulas y las mujeres me pedían a mí que querían que yo estuviera en sus partos, que las acompañara, que sostuviera sus manos, que tomara fotos, cosas así, ¿no? Entonces yo al principio era como, bueno, pero después ya me formé, sabía que existían las dulas, tomé formación de dulas, me preparé para eso, ¿no? Eh, y todo lo que había estudiado en la maestría para poder demostrar lo que yo quería decir. Y el resultado de esa investigación, de hecho, fue el modelo de partería, es la respuesta, ¿no? Y llevaba yo muchos años ya queriendo poder formarme como partera. Sin embargo, en muchísimos países, para poder ser una partera, necesitas estudiar enfermería primero y luego es hacer una especialidad. O también existen los modelos de partería profesional, pero más hospitalario, y yo quería tener un enfoque más de atención de parto en casa, etcétera. Entonces era algo que entre eso y tener hijos pequeños, que era algo que iba quedando, iba quedando. Cuando venimos a vivir a Guatemala, vivimos unos años en el lago de Atitlán, que era un buen lugar para tener niños pequeños, y estuve trabajando como investigadora para eh, poder establecer una escuela de parteras profesionales en Guatemala. Entonces tuve que hacer un mapeo y conocer diferentes comadronas, parteras que trabajaban en el territorio de Guatemala. Y conocí un montón y por supuesto yo encantada, ¿no? Pero conocí una en especial que vivíamos muy cerca en el lago de Atitlán y que era bueno, es una de mis referentes y es una de mis mentoras, que se llama Daniela y ella era argentina, que había estudiado partería profesional en Francia. Y de repente un día me invitó a ser su asistente en los partos y bueno, yo no podía estar más feliz. Para ese momento mi hijo pequeño tenía 3 años, entonces haciendo un acuerdo con su papá yo empecé a estar disponible para eso, ¿no? Entonces ahí fue como mi primer acercamiento ya más hacia no solo ser acompañante de la mujer en el trabajo de parto, sino que ser más del lado de la partera, ¿no? Como era su asistente y yo estaba encantada. Sin embargo, ella, por su trabajo, que trabaja en Médicos Sin Fronteras, pasaba mucho tiempo fuera del país y hasta que ya no volvió más a Guatemala. Y en ese momento yo fundé una escuela de dulas en Guatemala, que eso es para el año 2013. Entonces empecé, porque ya las mujeres ya no me buscaban solo para que yo las acompañara en sus partos, sino que, ¿sabes qué? ¿Por qué no me enseñas eso que tú haces, no? Me gustaría hacer eso que tú haces. Como yo había tenido un recorrido de autoaprendizaje de muchos años, yo no sabía mucho cómo se podría empezar y cómo se podría finalizar esto. Y un día mágicamente llega a mi correo, un correo que decía, ¿quieres formarte para ser maestra de dulas? Y yo, mira qué interesante, para esto yo todavía vivía en el lago y era una formación en línea y yo dije, sí, ¿sabes qué? Sí quiero. Y entonces ahí estudié un año con diferentes maestras de diferentes países y mi trabajo final en esa formación fue hacer el pensum
de cómo sería, cómo me imagino yo que una dula puede formarse de principio a fin y que tenga coherencia. Y así fue como surgió el primer pensum de la Escuela de Dulas de Nutrición Materna en Guatemala y lo lanzamos. Lo presenté en la Universidad Galileo, lo aceptaron como un curso libre de la Facultad de Salud, y fue como tremendos logros, ¿no? Y entonces empezó la primera promoción con 11 mujeres dispuestas a aventurarse. Y así poquito a poco, primero 11, luego 13, luego 15 y las dulas empezaron a, a multiplicarse. Y entonces este trabajo tan importante que yo sentía que estaba haciendo por las mujeres, de repente era más y era más. Yo había ofrecido capacitación para profesionales vacías. Eh, ¿Quieres aprender nuevos acercamientos a tu cliente? Nadie, nunca. ¿Por qué? Porque las mujeres no lo pedían. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué necesitamos para que el personal de salud quiera formarse, quiera aprender alternativas? Pues que la clientela lo empiece a pedir, ¿no? Y formar dulas para mí era como una manera de llegar a más familias y a más mujeres para que hubiera más ruido, ¿no? Y si hay más ruido y más gente está hablando de esto, más profesionales van a ver interesados en hacer las cosas diferentes. Y entonces un poco así fue la ecuación. Las dulas poco a poco se empiezan a multiplicar y poco a poco hay más mujeres acompañadas y más mujeres pidiendo cosas y más mujeres buscando alternativas de atención a lo que estaban recibiendo. Y, y lo que te toca acompañar y a veces ver cuando eres dula no es nada fácil y no es nada sencillo. Eh, Cuando somos acompañantes, pues nos toca ver muchas injusticias, mentiras, engaños, y, y, pues es lo que es, ¿no? No es algo que la dula va a poner a pelearse con nadie, sino que es simplemente es así. Y yo me sentía bastante cansada de, de, de estar en esa situación. Entonces, en uno de estos momentos personales y profesionales de salir y buscar contención y apoyo para poder continuar. Me fui a un campamento de parteras y dulas en México. Este campamento fue en una casa de partos y entonces yo estaba al lado de un montón de parteras, de un montón de mujeres como yo, realmente. Y le dije a la partera que estaba de directora clínica en esa casa de partos, le dije, ¿sabes qué? Yo lo que mejor, ¿y si me aceptas como aprendiz? Y me dijo, sí, mándame una carta. Y yo, sí. Mira, mándame una carta así, 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 y entonces hacemos el proceso, pero sí. Y yo volví a Guatemala después de una semana inmersa en eso y dije, eso sería para mí como un sueño, porque esa es la manera y ese es el modelo en el que yo quería aprender, que para ser partera pues necesitas pasar por hacer las cosas y al mismo tiempo estudiar y al mismo tiempo tener una maestra directa que es a la que tú vas siguiendo, ¿no? Y entonces volví a Guatemala y le dije a mi familia, ¿qué les parece si nos vamos a vivir a México? Y bueno, ya te conté un poquito que éramos un poco nómadas y que habíamos pasado ya por diferentes lugares. Y, y bueno, tenía ya una preadolescente que no muy quiso al principio, pero bueno, al final la decisión fue, todavía intenté con una partera en Guatemala decirle una última vez que si no quería mejor ella enseñarme aquí en Guatemala, pero no había un espacio ahí. Entonces así me fui a México y estudié en esta casa de partos que me dio ya muchísimo, ¿no? Porque entonces ya era el aprender a hacer y correrme de ese lugar de dula y ponerme en el rol de partera, que es muy distinto, y empecé con mi trayecto de ser partera.
¿Cómo lo tomó, además de tu preadolescente, tu familia, el irse? Éramos una familia aventurera de varios países y bueno, pues ya Luca había nacido en España, habíamos vivido en Chile, habíamos vivido en el lago, estábamos acá, entonces como que era, no era algo tan complejo para ponerlo de alguna manera, ¿no? Y también para mí era algo que yo realmente quería hacer. Y para mí era importante no solo a mis hijos darles comodidad, sino mostrarles que cuando realmente queremos algo, tenemos que perseguirlo. ¿No? Y así te fuiste. ¿Y qué tal tu experiencia allá? ¿Cuánto tiempo estuviste? Mira, fue, fue una experiencia dura, fácil no es, eh, pero las experiencias lindas, las experiencias duras, todo te forma. El cansancio, la vida, la muerte, todo, ¿no? Es como tocar esa parte más profunda de tu ser y salir triunfante también de ahí. Para mí eso era algo muy importante. Tuve muchas compañeras que llegaron, entraron y se fueron. Para mí era duro, difícil, pero era algo que para mí era sumamente importante terminar. Entonces fueron 2 años y medio, eh, donde pasas por diferentes etapas. Cuando recién llegas eres la observadora, cuando pasas de nivel por competencias pasas a ser copartera y luego llegas a ser partera primaria y entonces tienes que cumplir como con todos esos requisitos. Eh, y entonces, y luego, bueno, vas teniendo exámenes en cada una de esas etapas y luego llega la etapa final y tienes un examen final y pues otra gran maestra para mí y referente y mentora que es Cristina Alonso me examinó, yo estaba muerta de nervios y bueno, por supuesto que me fue bien. Pero sabes que cuando somos estudiantes siempre nos ponemos nerviosas, ¿no? Y entonces, bueno, cerré ese capítulo, ¿no? En ese ínterin tomé un diplomado eh, y ese diplomado lo que aprendíamos, que fue con Cristina Alonso, era cómo abrir tu casa de partos. O sea, ok, ya eres partera y luego qué haces con eso. Entonces, ella nos dio un manual y nos fue explicando paso a paso ese manual, que era cómo abres tu casa de partería y qué estructura debería tener, o más que lo que debería ser, es qué suele funcionar y qué modelo no suele funcionar. Entonces yo me sentía ya como también con muchas herramientas y había una plataforma montada que era Intuición Materna, que solo estaba un poco en pausa en lo que yo volvía. Entonces, cuando yo terminé allá, pues mi plan era volver y ofrecer algo más en Guatemala para poder beneficiar a más mujeres y familias. ¿Cómo fue ese primer parto que acompañaste aquí en Guatemala como partero? Ujú. Ese momento como de separarte de tus maestras, sentirte tú ya en tu lugar, empezar a armar tu equipo, tus cosas, porque bueno, yo llegué a una casa donde había todo un equipo para usar y no es poca cosa y no es tampoco poco dinero, es una inversión importante. Cuando yo volví a Guatemala, eh, el poco dinero que me quedaba fue como, bueno, compré mi tanque de oxígeno, compré mi tina para parto en agua, la cigüeñera para pesar bebés y todo lo esencial y al agua. Eh, la partería tiene una parte muy cruda, muy oscura, de la que se habla poco, porque como los partos, los nacimientos son momentos llenos de tanta luz y tanta alegría,
Se habla poco, ¿no? De esa oscuridad de la profesión, de lo cansado que puede ser, de las pocas horas de sueño, eh, de que no tenemos un respaldo legal, no tenemos una inclusión dentro del sistema de salud, como que son muchas sombras que rodean eso que pareciera algo muy luminoso, ¿no? Entonces necesitas, eh, para mí era fundamental poder contar con todo un equipo de profesionales también que pudieran como que pudiéramos entre todos sostener esto. Nunca me ha interesado ser solo yo, ni ser súper protagónica, ni sentir que yo lo puedo todo, ¿no? Siempre me ha gustado mucho trabajar de una manera integral, ofrecer a las familias y mujeres todo un equipo que las pueda sostener. Y por supuesto que nos podamos sostener entre nosotros y nosotras. Entonces, para mí, todo pasó muy rápido, venir acá, incluso yo estaba allá y había mujeres de Guatemala que querían que yo atendiera sus partos y hacíamos las primeras consultas en línea y demás. Y, y bueno, esos primeros partos fueron un reto, ¿no? Uno de ellos lo recuerdo con muchísimo cariño. Fue muy mágico, fue muy lindo acompañarles en el nacimiento de su hija y poder empezar a trabajar ya con las que habían sido mis estudiantes de Dula, acompañando y yo como partera, inflar esa tina por primera vez y sentir el olor a nuevo de todas las cosas, ir a la casita hermosa de ellos. Eh, Fue un parto que terminó en un traslado por elección de ella, pero todo salió hermoso. O sea, como que también son aprendizajes de que las cosas son como son y así son perfectas. Yo creo que yo tenía también que transitar por ahí, ¿no? No, no siempre todo tiene que ser como la película, ¿no? ¿Cómo has trabajado esa parte de traslados? O sea, ¿en algún momento sentiste que tú eras como responsable o desde el inicio sabías que era decisión de la mujer? Sí, creo que esa es una de las partes que a mí personalmente a veces me cuestan. Eh, También mi maestra siempre me decía, no, ese no es tu parto, o sea, y yo puedo con eso. Eh, Algo que es muy difícil para mí es cuando a veces las mujeres vienen un poco tarde en el embarazo y tienen algo muy idealizado de lo que quieren y no les da tiempo como de transitar todo lo que necesitan transitar para darse cuenta que realmente tu parto es un reflejo de lo que es tu vida realmente, ¿no? Y, y entonces viven como un fracaso cuando hay necesidad de hacer un traslado. Y por más que estemos ahí y por más que intentemos como sostener todo lo que se mueve cuando hay una decisión de este tipo, eh, pareciera que cuesta. Entonces, esa parte para mí es más difícil. O cuando la persona no, viste que este modelo lo que ofrece es la posibilidad de decidir, de tomar decisiones. Es un modelo donde nadie decide por ti, es un modelo respetuoso a tus necesidades, a las de tu bebé, a las de tu familia. Entonces, por lo tanto, no hay un solo resultado. Es imposible que todas tengamos el mismo parto. Entonces, cuando la persona toma decisiones y las cosas no salen como ella quería, a veces quisiera como encontrar a un culpable para sentir menos dolor. Y quedar en medio, a veces a mí eso me provoca dolor. Porque de repente eres una persona importante en su vida y de repente no te quieren hablar. Porque ellas no tuvieron el parto que ellas querían. Que están bien, su bebé está bien, pero para que esto duela menos, tengo que encontrar un culpable. ¿A quién voy a culpar? ¿Sabes qué? A la partera, ¿no? Y después de que entregas tanto por una persona y que das toda tu energía, toda tu... y eso es lo que recibes de vuelta, es doloroso.
Eh, Sin embargo, pues lo recibo con respeto y lo recibo con amor y siempre se los digo, aquí voy a estar para cuando quieras volver. Bueno, pero no todas las experiencias son así. Te has quedado con buenas amigas después de partos, ¿no? La mayoría de experiencias son todo lo contrario. Sí, pero esas son, las experiencias que son lo contrario, son las que se ven, son de las que hablamos, son las entrevistas que vas a ver en las redes. Mi parte favorita de hacer lo que hago es cuando una mujer recibe a su bebé en sus brazos, sea su casa, sea el hospital, sea el lugar que sea, pero tú ves esa transformación, ese cruce. Es un momento en el parto que es muy duro, donde hay mucho dolor, hay una sensación de que no puedo más y entonces la ves que se va. Y al ratito regresa con un bebé en brazos y entonces como que vuelve, ¿no? Y en el posparto vas viendo cómo se transforman y de verdad eso para mí es maravilloso. Y eso es como lo más lindo que puedo vivir. Es, Me imagino que sientes mucho honor cuando una familia te invita a su vida, porque no solo es el parto, sino que es Claro. conocerlos a profundidad. Sí, y como que nos deja un vínculo importante y, y también es muy lindo poder permanecer como un personaje secundario, ¿no? Como al margen. O sea, estar ahí y ser testiga, pero tampoco robarme el show. Porque yo siempre digo, si alguien cree, si alguien se va de aquí pensando que, que yo soy la todopoderosa y que yo, o sea, es que no hice tan bien mi trabajo, ¿no? Que yo quiero que el poder se lo lleve ella, porque ella es la protagonista y yo estoy aquí para sostener un poco todo eso que ella necesita. Y que a veces en su transitar las cosas, yo ya viví las mías, yo ya tuve a mis hijos, ¿no? Y ya transité mis propias sombras y sigo en eso, pero esa es mi historia. Entonces yo acompaño muchas otras historias que están en proceso de transformación y también, por supuesto, que tengo estudiantes a mi cargo que están mirando cada momento lo que yo estoy haciendo y también eso es una gran responsabilidad. ¿Cómo vamos preparando a las siguientes generaciones para, para trabajar en el apoyo a las mujeres? Porque realmente es un momento el parto es un momento sumamente vulnerable y a que alguien se lo robe, a que alguien se robe el protagonismo. No sé si has escuchado esta frase como, él es el doctor que trajo a mi bebé al mundo, ¿no? Eh, a ver, aquí las que traen a los bebés al mundo son las mujeres. Entonces, yo podría fácilmente decir, ah, sí, yo soy la que, pero mi intención es otra. Es que cada mujer que pase por aquí se sienta con el suficiente poder de sentirse la protagonista independientemente de cómo nazca su bebé. Porque eso también es importante mencionar, ¿no? No es que las parteras, si bien somos las profesionales especializadas en la atención de parto fisiológico y natural, no es como que, uy, no, nunca jamás una cesárea o no, la cesárea es una intervención, es una cirugía mayor, importantísima, es un gran avance de la tecnología que cuando la necesitamos, ideal, ¿no? Que exista. El asunto o el problema de salud pública es que se haga de manera masiva y a mujeres sanas y a mujeres que no la necesitan o que estén los hospitales llenos de mujeres sanas que podrían tener partos normales y fisiológicos atendidos por comadronas y por parteras y los hospitales abarrotados de mujeres de este tipo, ¿no? Y las mujeres que podrían necesitar la atención no tienen acceso. ¿En qué se ha convertido la intuición materna hoy? Intuición materna hoy en día es lo que yo hace 20 años soñaba.
Eh, y es un espacio, es una casa con muchos y muchas profesionales en donde se brinda atención a la salud de forma humanizada y respetuosa, por supuesto incluyendo el parto, pero no solamente nos enfocamos en eso, ¿no? En el parto como algo meramente clínico, sino que lo vemos de una manera muy integral, entonces hay psicología de hombres, papás, hay círculos de mamás, círculos de papás, hay osteopatía, tenemos una terapeuta sistémica, tenemos muchas profesiones y personas que pueden sostener a una mujer, a una pareja, a una familia, desde un masaje hasta una terapia, ¿no? Y entonces el acompañamiento lo damos desde la preconcepción, toda la gestación, el posparto, y pues bueno, ahora incluso tenemos hasta clases de música y un cursito para niños pequeños, porque las necesidades de la comunidad también van creciendo. ¿Y qué retos y dificultades tiene Intuición Materna hoy? Dentro de los principales retos que tenemos es el poder trabajar, que existan en Guatemala las leyes y como todo el marco político, administrativo, de salud y demás, que incluya modelos integrales como el modelo de partería. En Guatemala la partería profesional no está reconocida dentro del sistema de salud. Si bien hay algunas carreras de partería en algunas universidades, no está reconocida dentro del sistema de salud. Yo, por ejemplo, como partera, no puedo llegar a un hospital a pedir trabajo o a pedir nada, no, simplemente no está el rubro, ¿no? Entonces, esos son grandes retos, que podamos tener casas de partería oficialmente inscritas y que no solamente sea un responder al deseo de una mujer de tener un parto en casa y que yo pueda ir a atender el parto a su casa porque ella sí lo decide, a que ya sea un espacio oficialmente abierto a la comunidad y que tenga un respaldo del Ministerio de Salud y de las políticas, leyes y normas del país. Esos son como grandes retos. ¿Y tú, como partera, qué retos encuentras? Mm, para mí un gran reto ha sido encontrar parteras para trabajar en la casa de partos. Principalmente las parteras que han estado en el espacio vienen del extranjero, son mujeres que han estudiado en otros países. Entonces, creo que un reto podría ser formar a las siguientes generaciones de parteras para que puedan sostener este y todos los espacios y en donde sean necesarias. Y ahora te hago la pregunta al revés. Te pregunté si Viana de ahora está orgullosa de Viana de antes. ¿Tú crees que la Viana de hace 22 años está orgullosa de ti? Sería muy orgullosa. No ha sido fácil, ha sido lindo. Eh, Siento que estoy haciendo lo que vine a hacer y, y me siento muy honrada cada vez que una familia, una mujer me elige Intuición Materna y, y estoy muy agradecida por que no, esto es algo que no hice sola. Esto es algo que hice con el apoyo de muchas personas, esto es algo que hemos levantado entre muchas personas, esto es algo que sostenemos entre muchas personas, entonces de eso creo yo que es de lo que me siento más orgullosa,
que no ha sido algo que, ay, yo lo hice todo, yo lo hice, no, es algo que hemos construido, que hemos hecho y que es para el uso de todas nosotras, o sea, no es algo personal, no es un negocio, no es algo de lo que yo me hago millonaria, sino que es, es lo que yo le quiero regalar a mi país, a mi espacio, a mi comunidad. De aquí al futuro, ¿hacia dónde va a crecer Intuición Materna? Ujú. Esa pregunta es bien interesante porque hubo alguien que me dijo, y después podemos tener un hospital gigante y entonces yo le decía que realmente para que esto funcione es así, es a pequeña escala, no es como una atención tan cercana, es algo tan tú a tú que entonces vendría siendo lo mismo lo otro. Entonces me dijo, pero y entonces, y yo lo que creo es que en algunos años no va a haber una casita que se llame intuición materna, sino que van a haber muchas casitas que se llaman intuición materna en muchos lugares del país. Entonces, por eso sí necesitamos más parteras, más dulas. Y hubo algo que una de mis maestras decía y que a mí me gusta mucho repetir, y es que todas todas las mujeres necesitan en su vida a una partera. Y algunas pocas necesitan también un ginecobstetra. Entonces, esa frase de Cristina Alonso se la estoy trayendo, pero es así, ¿no? Entonces, así de parteras tenemos que haber para sostener a todas las mujeres, desde que son adolescentes hasta que tienen a sus bebés y después, porque pues no nos hacemos cargo solamente de la salud reproductiva, ¿no? Mujeres que tienen desequilibrios, hacemos citologías cervicales, acompañamos todos los procesos de la salud, incluyendo la menopausia y todos los cambios hormonales a lo largo de la vida. Entonces, todas necesitamos a una partera. Después de haber tenido dos partos espectaculares, increíbles y demás, decidí tener una tercera hija y, y las cosas no fueron como habían sido antes. Y bueno, en este momento de la vida yo ya era partera, ya atendía a otras mujeres y demás. Y para mí no fue fácil poner por primera vez mi plan B en acción y tener que moverme de mi casa, irme a un hospital y tener una intervención quirúrgica mayor. Eh, para mí, a pesar de que lo hacía todo el tiempo, de hecho mi esposo me dijo, ¿cómo no vas a hacer tu plan B? Si tú todo el tiempo le dices a las familias que van a tener sus partos contigo, que aunque no lo vayan a usar, lo deben tener listo. Yo sí, pero yo nunca lo he necesitado. Pero bueno, él me fue motivando a tener mi plan B un poco más estructurado y sabes que esta vez sí lo tuve que usar contra todo pronóstico. Y también yo tuve mi duelo, también yo transité por ahí y una de mis maestras me dijo, mira, pues ahora te puedes sentir una partera completa, ya pasaste por todas las experiencias y ahora te vas a sentir un poco más en empatía con una mujer que necesita. Y tiene un poco de razón. No fue fácil, pero tenía que llorar una sexta vez. Y bueno, y ese aprendizaje para mí fue también mi doctorado. Eh, tener a mi hija en los brazos a través de una cesárea fue también un regalo. Es algo que te lo preguntan, ¿no? Cuando vienen a si tú has tenido tus partos. Claro, las familias siempre quieren saber un poco más de ti, ¿no? Ujú. Y quieren saber si tú también fuiste tan loca como ellas de elegir un parto fuera del hospital. Y sí, yo siempre con orgullo he podido decir que sí. Y también ahora con orgullo también puedo decir que sí, que también he tenido una cirugía y que también estoy dándoles la mano cuando ellas la necesitan, porque ahí estuvo mi partera conmigo dándome la mano.
Así que ahora eres una partera completa. No sé qué más me haga falta, pero Bueno, por último, tal vez, ¿qué le dirías a las mujeres que sienten que ellas no pueden ser las protagonistas? Que ven intuición materna como lejos, como, ay, sería bonito algún día, ¿verdad? ¿Cómo, cómo les las traerías a la realidad de que ellas pueden tener autonomía? ay, es una buena pregunta. Yo siempre les invito a que también tengan una dula en su vida. La dula te puede ir como dando ideas de cómo puedes ir teniendo acercamientos cada vez más hacia la toma de decisiones de tu cuerpo, de tu bebé, etcétera. Y que nunca se queden tampoco con la curiosidad, ¿no? Porque hay muchas maneras de hacer las cosas y esa es la manera, eso es lo más lindo de la partería. Y es que no es una receta de cocina, que es esto más esto es igual a esto, ¿no? Nosotras también nos adecuamos a las necesidades que tiene cada mujer y cada familia. Entonces, quizá no todas las mujeres pueden tener un parto fuera del hospital, libre de riesgos, sí, ¿verdad? No vivimos en ese mundo, pero claro que puedes obtener una atención respetuosa, centrada en tus propias necesidades. Entonces, vengan a esa primera cita, conozcan, no, no se queden con ese comentario en redes sociales de precio, ¿no? Porque aquí hay muchas opciones y opciones para todas. Y siempre va a ser un espacio abierto para cualquier mujer que sienta en lo profundo de su corazón que lo necesita y que lo quiere. ¿Las redes sociales? ¿Dónde te las pueden seguir? Intuición materna. En todos lados. Sí, una vez me decía una mujer extranjera que había estado buscando en Google y en todos los lugares y que como se llama intuición materna, que le hubiéramos puesto algo así como más fácil de encontrar, partera o parto o algo así. Entonces, tenemos que trabajar en eso para que aparezca más fácilmente, pero sí, en todos lados aparecemos como intuición materna. Escríbanos, siempre va a haber una persona, una mujer, que les va a responder sus mensajes y a estar atenta a las necesidades que tengan cada una. Hay un espacio para cada una aquí.